Gracias, país. De esa manera, por supuesto, estamos acá en el auditorio número 1, donde se recibe a nuestro hermano, el líder y candidato Evo Morales Saima, también presidente de la coordinadora de las 6 federaciones, en esta oportunidad a cargo de la Organización Popular de Patriotas de Bicentenario, con sede en Quillacollo, que en esta oportunidad también nos visitan. Y bueno, que también están presentes nuestros hermanos, que por supuesto van a participar de este conservatorio, nuestros hermanos también que permanecen en la vigilia, a momento también seguramente de nutrir la historia, la conciencia social seguramente, y todo lo que nos traen también nuestros hermanos en esta oportunidad, expositores que van a estar participando en este espacio. En ese sentido, nosotros compartimos esta transmisión en vivo y en directo a esta hora de la tarde. ¿Se permite salir? ¿Sí? Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a nuestro hermano Evo Morales, nuestro comandante de la revolución democrática y cultural del proceso de cambio. Estamos acá reunidos para escuchar a los invitados que tenemos acerca de nuestra historia. No solamente la historia de Bolivia, sino la historia del mundo entero y cómo nos afecta a nosotros esa historia. Entonces, queremos que nuestros invitados hablen de la historia verdadera, porque hasta ahorita nos han contado la historia falsa en muchos capítulos de nuestra vida, desde la escuela, el colegio hasta la universidad. Eso es verdad, ¿no? Entonces, hermano Evo, con su permiso, sí, ahora lo vamos a hacer. Sí. Sí, gracias por la orientación, hermano. Damos la bienvenida, desde luego, a la hermana Vilma Colque, que es la nueva y flamante dirigente de la FECANTROP, y todos conocemos qué es la FECANTROP. Les ruego por favor dar un aplauso a nuestra hermana. ¿Sí? Le vamos a dar la palabra a ella para nuestra ocasión. Hola, muchísimas gracias. Saludar a nuestro presidente Evo Morales Saima, a la compañera Fabiola, al licenciado que está aquí presente, también al hermano Oscar, al don Víctor, compañeras, compañeros, invitados que están aquí presentes. Tengan buenas tardes. Mediante la radio Causa Chimboca vamos a saludar a nivel nacional, a nivel internacional, a todos los hermanos y hermanas. Bueno, esta es, ¿no?, la casa de todos, la casa del pueblo, ya le hemos nombrado, la UCAINE desde aquí. Sean bienvenidos, hermanos. Aquí siempre van a ser bienvenidos, somos todos hermanos. Por lo tanto, compañeras, compañeros, es importante conocer la historia, más como jóvenes también, la verdadera historia, lo que han luchado nuestros padres, nuestras madres, como Bartolina Sisa, Tupac Katari, Sara Pelica, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Saber cómo hemos perdido nuestro territorio como país, las guerras que hubo dentro de Bolivia. Es necesario conocer cómo han sido utilizados como pueblo boliviano, y es un gusto compartir, y sean bienvenidos todos, hermanos y hermanas. Hay que escuchar. Muchísimas gracias. Ahí debe decir ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! Adelante nuestro comandante Evo Morales Saima. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos, hermanas. Gracias, hermana Vilma. Bueno, hay un dicho famoso de algún pensador que ha dicho: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que en nuestro país muchas veces hemos estado condenados a repetir la historia. Entonces, esa es una reflexión que debemos tener siempre presentes. Queremos dar bienvenida a este conversatorio. Ya estaba manifestando, es un conversatorio. El conversatorio es eso precisamente, conversar entre
en este caso las personas que tienen un mensaje que decir y también ustedes, o sea, con las preguntas que tengan que hacer para salir de no solamente de la curiosidad, sino para conocer la verdad. Y ese es, como decía nuestra hermana Vilma, ese es el horizonte que debemos tener. Bien, vamos entonces a empezar nuestro trabajo de conversatorio invitando al hermano Andrés Pérez, ¿no?, para decir su conocimiento. Por favor, entonces yo le voy a pasar ahí el micrófono. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes para la compañera Vilma Colque, secretaria de Bartolinas, para el compañero Eulogio Franco, dirigente del Trópico, para Víctor Mancía, secretario de Actas, y por supuesto para nuestro comandante, nuestro hermano y nuestro presidente Evo Morales. A ver, yo vengo con una pregunta que siquiera fuera tan fácil contestarla como hacerla, y es: ¿qué es ser nacional en un Estado plurinacional? ¿Qué es lo nacional en un Estado plurinacional? Estoy acá gracias a la invitación que me ha hecho la compañera Fabiola Venegas y la compañera Pamela Escobar de la Organización Popular de Patriotas para hablar de este tema. Acá, ¿qué es ser boliviano? Así de simple. ¿Qué es ser boliviano? ¿Haber nacido en Bolivia es suficiente para ser boliviano? ¿Qué dice? ¿Cómo sabemos si una persona es realmente boliviana? Esto hemos trabajado junto con mi hijo, que está acá acompañándonos, dentro de una cátedra en la Universidad Mayor de San Simón, que se llama René Zabaleta Mercado, que es un homenaje a uno de los grandes pensadores de Bolivia que intentó unir el marxismo con el indianismo. No basta con haber nacido en un lugar para ser boliviano. No, la historia nuestra está plagada de ejemplos de aquellos que, habiendo nacido acá, en realidad han sido imperialistas. Y esto es algo importante de verlo ahora, porque no basta lo que dice un documento de identidad. Bolivia tiene una historia particular, y es que cuando nacemos como Bolivia, no como nación, sino como Bolivia, los que verdaderamente lucharon para hacer Bolivia murieron en los campos de batalla. Son más de 200 líderes, sin contar toda la gente que luchó al lado de ellos, quienes pelearon por este país. Pero ninguno firmó el acta de independencia. El acta de independencia la firmaron aquellos que habían estado luchando con los españoles y que cuando estuvieron seguros de que habían sido derrotados en la batalla de Ayacucho,
Mataron a sus comandantes españoles y se hicieron los que firmaron el Acta de Independencia. Pero permítanme ir un poco más atrás. La verdadera guerra de independencia en este continente no fue la que ocurrió entre 1809 y 1825. La verdadera guerra la hicieron Tupac Amaru y Tupac Katari. Son ellos los que convocaron al pueblo para deshacerse del dominio español. Entonces, lo que nos han contado como independencia de Bolivia, en realidad está falseando la historia. La verdadera independencia hubiera ocurrido si Katari o si Amaru hubieran triunfado. Esa hubiera sido la verdadera independencia. ¿Y por qué lucharon entonces aquellos que estuvieron en el Acta de Independencia? Lucharon porque tuvieron miedo. El rey de España estaba prisionero de Napoleón Bonaparte y allí es que ellos, temerosos de lo que había ocurrido con el cerco de la paz hecho por Katari, se levantan en armas ante lo que hubiera sido la verdadera independencia de Bolivia. Por tanto, permítame decirlo de manera clara, la oligarquía boliviana no es patriota. Voy a decir algo que puede parecer un contrasentido. Realmente no son bolivianos. Ellos estuvieron siempre vinculados a España. Y peor es la historia después de la República, cuando los mineros de La Plata se vincularon al mercado internacional, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, donde los empresarios, los burgueses, los mineros, los empresarios mineros, pudieron haber desarrollado el amor a Bolivia. No lo hicieron, porque ellos se vincularon al mercado internacional. Fíjense, los fundadores no amaron a Bolivia. Los mineros, que en otros lugares han sido las burguesías las que crearon las naciones, tampoco, porque estuvieron siempre vinculados al mercado mundial y no les interesaba nada de nosotros. Entonces, yo sigo acá el pensamiento de René Zabaleta Mercado. La verdadera fundación de Bolivia es un acto de conciencia. Conciencia de los mineros y de los campesinos que en 1952 van a irrumpir en la historia para realmente fundar Bolivia. Es en esas circunstancias en que está naciendo acá la bolivianidad. No por una oligarquía fundadora, no por un empresariado vinculado al mercado internacional, sino por una conciencia de la clase proletaria boliviana que está fundando un país. Ya sé que me van a decir que fue en 1825, pero no. Es en 1952 cuando surge este espíritu de lo nacional. Allí, toda la experiencia de las clases populares se vuelve conciencia nacional. Y permítanme decir algo muy simple. La bolivianidad, lo nacional en Bolivia, es un acto de conciencia, no es un hecho natural.
No somos bolivianos por haber nacido aquí. Somos bolivianos por un acto de conciencia, la conciencia de querer hacer una nación. Pero esta visión va a encontrar, gracias al compañero Evo Morales y a los compañeros que han estado en su lucha, una segunda perspectiva. Y es el momento en el cual se funda el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Es allí donde la verdadera nación aparece. Y aparece porque la verdadera nación son los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Es allí donde ocurre un segundo acto de conciencia. Se está fundando nuevamente lo nacional, pero esta vez sobre la base de los pueblos originarios e indígenas. 1952 hay una primera fundación real y es una fundación antioligárquica. Es una fundación contra aquellos que se decían bolivianos pero no lo eran. Piensen que Patiño y toda la rosca minera habían nacido en Bolivia, pero en realidad compraron títulos de nobleza en Suiza y se fueron a vivir allá. Nunca pagaron impuestos para este país, siempre pagaron impuestos para Nueva York, para Delaware, donde estaba la Patiño Mine, ni tampoco hicieron la fundidora de estaño en Bolivia, la hicieron en Londres, en Inglaterra. Pero lo que vivimos el 2009 es una nueva concepción de lo nacional. Ahora somos Estado plurinacional. Y aquí surge la verdadera identidad nuestra, vale decir. Es a partir de este acto de fundación, de refundación del país, en que por fin los verdaderos dueños del país se hacen presentes en la historia. ¿Cómo? A través del Estado plurinacional. Acá debemos entonces decir, si el 52 es la visión de la bolivianidad, a través de haber reconocido que ser boliviano no es un nacimiento, sino que ser boliviano es pelear por los recursos naturales de nuestro país. El 52 mostró un camino. Para ser boliviano hay que defender nuestros recursos naturales. Díganme qué estamos haciendo con nuestros bosques, con nuestro agua dulce, con nuestro niño, con nuestros minerales, y allí sabremos quién es o no es boliviano. Pero en 2009 el Estado plurinacional va a generar una nueva conciencia, y esta es la conciencia del Estado plurinacional, cuando los pueblos, los hijos de la tierra, la verdadera nación, comienza a recuperar la tierra, el territorio y el poder. A ver, para ir redondeando y no aburrirlos muchos compañeros. Lo que estamos viviendo es ni más ni menos que la inversión de la historia. Cuando llegaron los españoles, ellos eran la etnia. En cualquier lugar del mundo, una etnia es un grupo que viene de afuera y vive en otro país. Por ejemplo, los italianos llegaron a Nueva York y eran la etnia italiana. O los chinos llegaron y eran una etnia, o en el caso nuestro, los menonitas llegaron a Bolivia y son un grupo que ha venido a vivir a otro país. Ellos son la etnia. Pero los españoles fueron la etnia. Ellos vinieron a nuestro país e se impusieron sobre nuestras naciones. Es esto lo que ocurrió, que la etnia negó, de alguna manera,
negó lo fundamental, que es que las naciones somos nosotros y ellos son la etnia. Pero, ahora sí, pero esto se revierte con el 52. Pero es en el 2009 cuando realmente comienza a surgir esta nueva conciencia de que la nación es lo plurinacional. Es esto lo que yo he venido un poco a contarles, porque, como decía el compañero al comienzo, la historia es fundamental. Y esta es una historia que está invertida. Fueron los que nos invadieron, los que quieren apropiarse de la nación. Pero en 2009 esto cambia. Y este es el esfuerzo de una persona que está acá sentada en esta mesa. Y esa persona es Evo Morales. Para él todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias a nuestro invitado, participante de aquí, de nuestro conversatorio. Bien, al inicio no di el nombre del taller y lo hice deliberadamente. ¿Por qué? Porque precisamente ahí está lo que ha explicado nuestro invitado, lo ha hecho claramente, ¿no? Y ahora les digo, el tema que nos trae ahora es la fuerza de la Bolivia profunda. El hermano Evo sabe muy bien, y todos nosotros también sabemos cuál es la Bolivia profunda. Y esa Bolivia profunda precisamente no ha escrito su historia. Esa Bolivia profunda somos todos nosotros. Y al final dice, un legado de resistencia. Somos un pueblo que resiste al imperialismo especialmente. Bien, ahora vamos a tener la participación de la hermana Pamela. Sí, de la hermana Pamela. Un momentito, por favor. Bien, la licenciada Pamela es licenciada en Sociología, es egresada de la Universidad Mayor de San Simón. Ella es investigadora de la universidad y también tiene un título bien interesante. Ella es diplomada de Altos Estudios Nacionales, aquello que normalmente estudian los militares, ¿no? Entonces le vamos a dar la palabra aquí a la hermana Pamela para que diera también su experiencia. Por favor. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al auditorio. Muchas gracias, compañero Evo, compañera Lima, compañero Víctor, licenciado Andrés, estimados compañeros. Voy a empezar mi exposición agradeciéndoles a todos ustedes primeramente por acompañarnos, porque por lo general siempre estoy en espacios académicos, ¿no? Es decir, siempre estamos en la universidad o siempre estamos en algún debate, ¿no? Pero la verdad es que cuando se funda la Organización de Patriotas, uno de los esquemas que queríamos romper era precisamente no hacer que la historia sea de todos, no es decir, no solamente que la monopolice o que hegemonice la academia, sino tratar de dar un paso más adelante, sobre todo porque este año para nosotros es muy especial, estamos a punto de cumplir 200 años. Y cuando junto con Fabiola diseñamos los lineamientos de la Organización de Patriotas, la idea era que no solamente los discursos y los grandes programas que se tienen sean únicamente de la academia, sino de que por eso nosotros hemos creado la Organización Popular de Patriotas, para hacerles entender que el Bicentenario es de todos, el país es de todos, la nación que queremos es de todos.
sin importar el grado de instrucción, sin importar la preferencia sexual, sin importar la edad, nosotros construimos una Bolivia entre todos. Y gracias a esa visión que hemos querido darle es que nace la Organización Popular de Patriotas, precisamente para romper con la hegemonía de la academia. Los temas preparados para el día de hoy, que tiene que ver con los 200 años de historia, un legado de lucha y resistencia, es también es una forma simbólica por retratar aquello que hace a la Bolivia profunda. Y es acá que yo les digo, me siento muy feliz porque realmente desde el momento que uno entra a la UKM, uno comprende qué es la Bolivia profunda. No es un concepto abstracto, es algo con lo que vive dentro de la nación todavía no construida boliviana. Es aquel sentimiento, es aquel pueblo que está dispuesto a luchar por defender lo que es suyo. Y francamente es lo que hemos hecho no solamente desde la independencia, lo hemos hecho desde siempre, desde la colonia, en la república, en la independencia y ahora nuevamente lo vamos a hacer. Es que esa es nuestra historia, ese es nuestro legado, esa es nuestra memoria histórica. El día de hoy yo me siento sumamente feliz, sobre todo por salir del ámbito académico, que es el lugar donde mayormente nos movemos, y estar acá realmente con el pueblo, de donde nacen todas las ideas, de donde nace el ser de la nación boliviana. Muchas gracias, yo la verdad me siento muy complacida por compartir este escenario con todos ustedes. Voy a empezar la exposición haciendo una pregunta que en realidad está inspirada en aquel cuento del Porfirio Díaz Machicao, en donde él se pregunta, es un cuento muy bonito, es un cuento bastante corto, en donde él dice, ¿qué hará Quilco en la vida? Y cuando él se va haciendo la pregunta, ¿no? ¿Quién es Quilco? Quilco es un niño de origen indígena que cuando entra a la escuela, por sufrir varias burlas por parte de los compañeros, él decide salirse de la escuela y al momento de retornar a la comunidad es donde él se hace este tipo de preguntas. Y dice, ¿qué hará Quilco en la vida? ¿Será un gran empresario? No será un gran empresario, pero ¿por qué? ¿No? Entonces él va haciendo este tipo de reflexiones. Entonces de ahí nace la introducción de la exposición que les pienso hacer. ¿Qué hará Bolivia en la vida? Estamos a punto de cumplir 200 años, momento en donde nosotros como país deberíamos empezar a tener reflexiones y críticas muy serias de sobre todo ver hacia dónde nos queremos dirigir, qué queremos como nación, qué tipo de Estado es el que necesitamos. Y para ello, hay toda una suerte, hay un montón de estrategias, pero ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿qué hará Bolivia en la vida? El año pasado, cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, precisamente en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, este fue el tema el que me llevó a indagar sobre estas cosas, ¿no? Es decir, Bolivia no tiene una visión geopolítica establecida, nuestra historia nos juega en contra, no tenemos una visión de largo plazo y habría que ver por qué. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde es que el imaginario boliviano tiende a ser tan derrotista? ¿Y dónde es que ha fracasado nuestros proyectos nacionales? Desde la independencia. No, entonces, cuando uno va haciendo la revisión histórica, efectivamente uno va encontrando de que no tenemos una visión a largo plazo, de ahí vienen todos nuestros fracasos históricos, por así decirlo, pero entonces hay que ver qué es lo que nos han hecho como nación. Y ahí concuerdo plenamente con el licenciado Andrés cuando él dice qué nos han hecho en nuestro pasado. Y aquí hay un tema que me gusta rescatarlo siempre. En Bolivia, con toda la amenaza que nosotros tenemos que empezar a proyectarnos como país, y estos son los escenarios donde uno comienza por lo menos a generar el debate, tener una visión geopolítica genuinamente boliviana, que no nos venga de afuera, que no tengamos la necesidad de copiar modelos, de seguir recetas, que es lo que hemos hecho a lo largo del siglo XX.
la copia de recetas aquí, la copia de recetas allá, pero no ha nacido nada genuinamente boliviano, genuinamente que nazca del alma de la nación. Entonces es ahí donde nosotros, yo planteaba de que para empezar a hacer una geopolítica boliviana, lo primero que tenemos que hacer es tomar a la historia de Bolivia, pero como tema de seguridad nacional. Tomar a la historia como un tema estratégico. ¿Por qué? Precisamente porque gracias a las narraciones históricas, uno tiende a construir el imaginario social sobre el cual se funda un país, como un país se ve a sí mismo. Y a nosotros nos han hecho mucho daño, y Zabaleta lo resume muy bien en la formación de la conciencia nacional. Él va a decir algo que es muy pertinente rescatarlo cuando él detalla, él se los parafraseo. Él dice, en el continente sudamericano se da una suerte de metafísica, en donde los que leen, escriben y piensan, siempre lo hacen en contra de su país. Los que leen, piensan y escriben lo han hecho en contra de su país. Y eso es lo que nos ha pasado. Uno de los momentos, la historia de Bolivia, sobre todo la historia del siglo XIX, el siglo XX, básicamente es una historia creada por la élite, una historia que efectivamente es con unas narrativas muy derrotistas. Claro ejemplo es el de la Guerra del Pacífico, en donde se ha tratado de esconder la batalla de Canchas Blancas. Se ha escondido la batalla de Tambillo, se han escondido nuestras victorias. ¿Por qué se esconden las victorias bolivianas y se resalta la derrota? Eso le beneficiaba efectivamente a nuestro enemigo, por supuesto. ¿Y quiénes más eran los que escribían la historia? El Narciso Campero, a través de la masonería, han instalado una suerte de quinta columna en donde ellos tienden a ocultar la batalla de Canchas Blancas, tienden a ocultar la batalla de Tambillo. ¿Y por qué? Nosotros tenemos constantemente peleas precisamente por tratar de rescatar el orgullo boliviano, tratar de rescatar la conciencia nacional, y en la Guerra del Pacífico es uno de los temas en donde hemos tenido más problemas. ¿Por qué? Y es bien interesante ver el juego de la historia en este proceso histórico. Nosotros planteábamos de que efectivamente para que Bolivia tenga una conciencia reivindicacionista, recuperar a sus héroes le haría muy bien. ¿Por qué? Y aquí va algo muy interesante de cómo se forman las instituciones y lo voy a resumir para que sea entendible en el público. El lema del ejército chileno, de las Fuerzas Armadas chilenas es siempre vencedores, jamás vencidos. Y Bolivia dice, esa es una gran mentira, es una narrativa creada en la mentira. ¿Por qué? Porque al ejército chileno nosotros no lo hemos derrotado una vez, lo hemos derrotado 3 veces. Una que se rinden con el mariscal Andrés de Santa Cruz, se rinden, y las 2 derrotas que ellos han tenido, una es precisamente la de la batalla de Canchas Blancas y la batalla de Tambillo. ¿Qué es lo que pasa con la batalla de Canchas Blancas? La batalla de Canchas Blancas, hasta el día de hoy, la historiografía nacional la niega. Y esto es lo triste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la niega? Porque hasta el día de hoy nosotros no entendemos por qué la historia nos salía tanto bien. De ahí es que nosotros recogemos la sensación de fracaso. Pero ustedes imagínense que nosotros en la narrativa de la Guerra del Pacífico empecemos a recordar a nuestros héroes, a los verdaderos héroes, a Lino Morales, a Rufino Carrasco, Ezequiel Apodaca, ¿no? Entonces ya habría un cambio en la mentalidad del boliviano. Entonces nosotros estamos apuntando por ver esta otra historia que ha sido borrada del mapa intencionalmente. Otro de los casos interesantes precisamente tiene que ver con el punto que había trabajado para el día de hoy, que es el intento de formar una conciencia nacional en la narrativa de Carlos Medinaceli. Carlos Medinaceli es uno de los escritores más influyentes que tenemos en el siglo XX, pero que no ha sido estudiado, no ha sido analizado, pero no porque el boliviano no quería, sino porque la élite
la masonería y todos ellos se han dedicado a extender su obra y se han dedicado a satanizarlo, se han dedicado a mantenerlo oculto, ¿no? Es decir, todas estas cosas que nos pasan siempre están siendo digitadas. Carlos Medinaceli es más conocido por ser el autor de la Chascañahui. No es la única obra, él va a tener una colección, la que más me ha impresionado en lo personal es Estudios Críticos, porque él va a empezar a indagar en esto, ¿no? Él va a decir, si tuviéramos que hablar de una novela nacional, ¿cuál sería? ¿Juan de la Rosa? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Entonces el debate ahí lo deja abierto. Pero él va a decir una cosa que me parece fundamental, sobre todo para comprender qué problemas o cuáles son los temas que nosotros no hemos superado todavía como nación, ¿no? Entonces él va a decir en Estudios Críticos, ¿qué es lo único que nos une a los bolivianos? ¿Cuál es el único punto que nos une a los bolivianos? El hecho de no querer serlo. El único punto que nos hace en común es el hecho de que sentimos vergüenza de ser bolivianos. Y esa es la gran falencia que va a encontrar, sobre todo es una crítica muy fuerte que le hace al positivismo y al darwinismo social boliviano, que fueron los que incentivaron este tipo de narrativas. No tratar de hacer al boliviano menos. No, entonces, cuando él habla de la falta de la conciencia nacional, ¿no? Él va a comenzar a preguntarse en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Estamos hablando de que Estudios Críticos ha salido más o menos por el año 1936. Ahora estamos en el año 2025, a punto de celebrar nuestro bicentenario. ¿Y qué decimos? ¿Será verdad que nos sentimos esa pena de ser bolivianos? Vamos a ser honestos. ¿No realmente sentimos esta pena? Y la respuesta yo sé que es un sí. ¿Pero por qué? Y aquí me gusta mucho utilizar a Castoriadis. ¿Por qué? Porque Castoriadis dice el pensamiento es esencialmente histórico. Los imaginarios sociales nacen de las narrativas. ¿Y de dónde nacen las narrativas? De las instituciones, de la historia sobre todo. Y bueno, pues veamos cómo ha sido, quiénes han escrito la historia en Bolivia. No solamente es el caso de Canchas Blancas, no solamente es la batalla de Tambillo, sino que nosotros a lo largo de nuestra historia tenemos muchos episodios que realmente merecen ser releídos, merecen ser reintroducidos y sobre todo merecen ser analizados en todo tipo de espacios. Uno de los puntos también que me llama bastante la atención tiene que ver sobre todo en el presente, ¿no? Está viendo mucho, así como ha habido con los detractores de Canchas Blancas, el día de hoy, 4 de mayo, desde el año pasado, también se está maniqueando una especie de guerra híbrida, estas guerras que ya no son asimétricas, estas guerras que son más simbólicas. Hay una lucha por mantener ciertas narrativas, ¿no? Y una de ellas precisamente es defenestrar la batalla de Tumuzla. ¿Por qué? Porque con la batalla de Tumuzla con la batalla de Tumuzla se da el nacimiento de Bolivia. Y si Tumuzla es sacada de la memoria histórica boliviana, se está dando lugar nuevamente a la narrativa de que Bolivia es un estado fallido, es un absurdo geográfico. La idea no es nueva, no me va a dejar mentir el compañero Morales. Esta idea de que el estado fallido está presente sobre todo en aquellos enemigos que nosotros tenemos, que son los de siempre, siguen siendo los de siempre, están tratando de borrar la memoria histórica boliviana, esta vez desde la independencia, para dar a entender de que como Bolivia es un estado fallido, un error histórico, entonces tiene que desaparecer. El día de hoy Bolivia está enfrentando una de las batallas más difíciles, porque precisamente se está librando en la mente y el corazón de cada uno de los bolivianos. Se están metiendo con aquello que no se ve, pero con aquello que funda, con aquello que nos hace como nación, que nos cohesiona. Y el día de hoy es la batalla de Tumuzla para dar lugar a este tipo de narrativas. Como Bolivia es un error histórico, como Bolivia es un estado fallido, tiene que desaparecer.
Es un momento muy complejo el que estamos viviendo, por ello mismo es de que nosotros tenemos que empezar a tener una capacidad de respuesta y una de esas es precisamente tratar de cuidar, conservar y preservar la memoria histórica. Otro de los puntos que también está siendo bastante cuestionada tiene que ver también con la batalla de Canchas Blancas. Canchas Blancas es una de las, bueno, son dos batallas que nosotros ganamos en la Guerra del Pacífico. Una de ellas es la de la batalla de Tambillo y la otra es la batalla de Canchas Blancas. La batalla de Canchas Blancas hasta el día de hoy sigue siendo cuestionada, sigue siendo defenestrada, y a mí me da mucha pena decirlo, por muchos bolivianos, o mejor dicho, malos bolivianos, que se prestan esta clase de juegos para meternos esta clase de ideas, ¿no? ¿A dónde me voy con este tipo de temas? A que el enemigo está al interior de Bolivia. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hemos decidido enfrentar esta guerra híbrida, enfrentar estas nuevas amenazas a través de la historia, porque uno de los componentes que están utilizando para precisamente destrozarnos, por lo menos moralmente, es precisamente utilizar la historia otra vez en nuestra contra. El escenario no es nuevo. Nosotros hemos visto este tipo de escenarios desde siempre. Solamente para darles un dato, en 1825, cuando sale en circulación el periódico El Cóndor de Bolivia, que refleja los 3 primeros años de la República, ellos van a alentar cómo los vecinos, cómo los países vecinos comienzan a fomentar esta idea de que Bolivia es un error histórico, Bolivia es un absurdo geográfico, boliviano, es decir, comienzan a utilizar para fraccionarnos. Desde el momento en el que nosotros hemos nacido a la vida independiente como república, nos hemos visto amenazados. Esta idea de comenzar a hacer este tipo de talleres, en comenzar a reflexionar desde nuestro propio pasado y lanzar nuevas miradas, para nosotros es un primer y gran paso, pienso yo. Es un gran reto que nos hemos decidido hacerlo, no solos, sino entre todos, porque la historia nos pertenece a todos, es en el corazón de cada uno de los bolivianos. Y tiene también un objetivo estratégico. Nosotros hemos querido dar un paso más adelante para comenzar a generar los lineamientos estratégicos en defensa de nuestra memoria histórica. ¿Qué fue lo que les dijo el Zárate Virque y no le entendieron en el famoso discurso en Caracollo? El enemigo no somos nosotros, el enemigo del boliviano no es el boliviano, el enemigo es externo. Y ahí lo dijo Zárate Virque, el enemigo es Chile. ¿Y a quién terminan asesinando? A Zárate Virque. Y si vamos a ser muy sinceros, defender los intereses nacionales en este país es realmente un deporte de muy alto riesgo. Los que se ponen en defensa de los intereses nacionales, de los objetivos nacionales, son los que terminan como traidores. Un historiador bastante conocido, a quien apreciamos mucho, el general Edwin de la Fuente, solía decir: en Bolivia se ha dado este cruce, como decía el licenciado Andrés, la historia está invertida, pero en Bolivia es tan grave el caso que los que son héroes terminan como traidores y los que son traidores terminan como héroes, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tomar a nuestra historia como una punta de lanza y empezar a construir nuevos imaginarios que ayudan sobre todo a la nueva visión del país que estamos en construcción, que estamos queriendo construir, ¿no? Dicho esto, y también para no aburrirlos tanto, nosotros siempre terminamos diciéndoles estas reflexiones, ¿no? ¿Por qué entender el pasado? Solamente comprendiendo el pasado vamos a poder entender lo que nos está pasando ahora. Lo que nos está pasando en el presente es muy grave. Haciendo las analogías, ustedes pueden ver que el mismo contexto que se ha vivido en 1879, la gran conspiración que hubo en contra de Bolivia en la Guerra del Pacífico, es la misma
Es el mismo escenario que estamos viviendo el día de hoy. En 1879 fue por el guano y el salitre, y el día de hoy es por el litio. Nosotros lo decimos muy lamentablemente. El día de hoy desde el año pasado es en donde se está consolidando la famosa ruta de litio, el hito 60, que no es más que la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada del 2003, comenzar a utilizar puertos chilenos para sacar el litio, pero esto ya es muy lesivo, ¿no? El hito 60 es demasiado lesivo, es demasiado humillante para los intereses nacionales, pero que ya está siendo gestado. Hay algún punto más del que nadie está hablando, es de que con el hito 60 se está abriendo la posibilidad de que nosotros abramos una agenda bilateral con Chile, que ya se la ha abierto ministro Eduardo del Castillo, sin ningún tipo de planificación y una visión a largo plazo, está el día de hoy agendando, manejando la posibilidad de abrir una agenda con Chile, en donde se admite que nosotros ya no tenemos temas pendientes y quedan zanjados, cuando sabemos que no es verdad. Tenemos el problema tenemos todavía nuestro reclamo irrenunciable y tenemos todavía la cuestión del SILAG. Otro tema del que está también es la irrigación del lago Titicaca, que son temas geopolíticos, en donde estos deberían, por eso les digo, comprender el pasado para hacerlo el día de hoy, ¿no? Las mismas estrategias que se han utilizado en el pasado son las mismas que se están utilizando el día de hoy, y ustedes han visto de que el golpe es múltiple. Bueno, y para terminar, para no cansarlos mucho, también estoy segura de que vamos a tener, la idea es de que este sea nuestro primer ciclo de conversatorio y de ahí poder generar tal vez una agenda en donde podamos ver diferentes episodios en donde vamos a poder comprender mejor la historia. No siempre es fácil comprender la historia de Bolivia, la literatura boliviana y la formación del pensamiento boliviano, pero es que en estos 200 años es necesario que nosotros empecemos a hacer este tipo de genealogías, este tipo de análisis, para que podamos proyectarnos con una visión geopolítica a largo plazo. El día de hoy el país enfrenta retos que realmente son muy interesantes. Si nosotros no comenzamos a ver la proyección del puerto de Chancay y no lo vemos como una gran oportunidad, porque el puerto de Chancay está diseñado para patear, para romper el esquema comercial en Latinoamérica, está viniendo a reconfigurar el comercio dentro del bloque. Si no lo tomamos como una oportunidad, se va a convertir en una amenaza. Tenemos la gran responsabilidad de recuperar los trenes bioceánicos. Y asimismo estamos en las posibilidades de crear puertos secos. Es decir, tiene que haber un cambio de paradigma geopolítico, porque es la única forma en la que vamos a poder acercar a Bolivia, las veces que sea necesario. No solamente ahora estamos en la segunda vez, estoy segura que va a haber una tercera, cuarta, quinta, y ahí vamos a estar nosotros, pero ¿cómo? Con estas proyecciones. Termino diciéndoles qué hará Bolivia en la vida. Y sí, es el momento en donde nosotros ya tendríamos que estar redefiniendo, ¿no? Es decir, estar pensando estas cuestiones geopolíticamente, pero no la geopolítica tradicionalmente como se la conocía, sino netamente boliviana. ¿Y cómo? Haciendo el estudio, haciendo las relaciones entre el estudio con la literatura, con los estudios culturales, con la historia de Bolivia y con la formación del pensamiento social boliviano. Solamente así nosotros vamos a poder enfrentar lo que se nos viene. Para no terminar estando diciendo, ¿qué hará Bolivia en la vida? A lo mejor nada. Que en realidad esa fue la sentencia que sacó Quilco al terminar el recorrido, y cuando llega a su comunidad, y él dice, ¿qué hará Bolivia en la vida? A lo mejor nada. Que no nos pase lo mismo. Nosotros tenemos una historia muy rica, tenemos sangre de héroes que corren en nuestras venas,
tenemos una de las historias más valerosas que hay, porque una cosa es verdad, a nosotros nos habrán derrotado, sí, pero nunca nos hemos rendido. En el momento que no había hombres, hemos salido las mujeres a defender eso que era de nosotros. Así que yo estoy convencida que el pueblo boliviano, que para mí es la Bolivia profunda, el alma boliviana, el sentimiento boliviano, que nunca ha dejado de latir en los corazones de cada boliviano, siempre está dispuesto a salir en defensa con lo que tenga. No se olviden lo que decía el Esteban Arce: compañeros, el enemigo tiembla ante nuestras macanas y nuestras piedras, y es verdad. Nosotros no tendremos un ejército, no tendremos estas armas de última generación, pero nosotros sí tenemos algo, y es las lecciones del pasado, en donde nosotros tenemos todas las lecciones de nuestros héroes, de nuestros mártires. Nosotros sabemos de que en cada contexto nos va a tocar salir a luchar, y bueno, pues y que nuestra respuesta no sea de aquí a cuando estemos festejando otros 200 años, ¿qué hizo Bolivia en la vida? A lo mejor nada, ¿no? Que no nos pase lo mismo. Muchas gracias por el espacio. Me hubiera gustado hablar de muchos más temas con ustedes. Espero que haya más oportunidades para que podamos indagar. Muchas gracias, compañera Vilma, compañero Víctor, compañero Evo, compañera Fabiola, y agradecida al público en general. Muchas gracias. Pamela Escobar. Bien, y yo voy a casarmente un último dicho que dijo a la hermana. Bien, de esa manera eso es que continúa, por supuesto, este conversatorio a cargo también de la organización. Ahora, yo creo que el enemigo tiembla porque Evo Morales y el trópico de Cochabamba están haciéndole frente al imperio. Entonces, nuestro hermano Evo Morales tiene ese reto, y yo sé que él lo ha agarrado, y lo ha agarrado con mucha fuerza. Bueno, para ya la recta final vamos a brindar la palabra a nuestra hermana Fabiola Venegas. Ella es la ejecutiva de nuestra organización de patriotas de Quillacollo y tiene mucha experiencia desde luego en nuestros temas. Ella va a tomar la palabra y finalmente vamos a tener la palabra de nuestro hermano Evo. Por favor, Fabiola. Muy buenas tardes, querido hermano Evo Morales, hermana Vilma, hermano Víctor. Muy agradecidos por acogernos, muy agradecidos a todos los hermanos presentes. Bueno, hermanos, en esta tarde, que es especial, creo yo, marcando un punto de historia en nuestras vidas, porque de aquí para adelante ya estamos haciendo historia, al mismo tiempo al estar presentes aquí, al escuchar y a lo que hemos vivido actualmente, ¿no?, en nuestros últimos meses. Les voy a leer un poco, por favor. Hoy celebramos 200 años de historia, un legado que nos permite reflexionar sobre la fuerza y la resiliencia de Bolivia. La frase, la fuerza de Bolivia profunda, nos invita a mirar más allá de la superficie, a reconocer la riqueza cultural, histórica y social que nos define como nación. La Bolivia profunda es aquella que late en el corazón de nuestros pueblos indígenas, que se manifiesta en la biodiversidad de nuestros ecosistemas y que se expresa en la creatividad de la resistencia de nuestro pueblo. Es la Bolivia que ha enfrentado desafíos y adversidades a lo largo de la historia, pero que siempre ha encontrado la forma de sorprender y seguir adelante. En estos 200 años hemos visto momentos de gloria y de dolor, de lucha y de triunfo,
Hemos visto cómo la fuerza de Bolivia Profunda ha sido capaz de superar obstáculos, de construir el futuro mejor para nuestra generación. Hoy, más que nunca, es importante reconocer y valorar esta fuerza. Es importante recordar que nuestra identidad nacional se construye a partir de la diversidad y de la riqueza cultural de nuestros pueblos. Es importante destacar la importancia de la resistencia, de la lucha por la justicia y la igualdad. La fuerza de Bolivia Profunda es un legado que nos inspira y a seguir adelante, a seguir la lucha, a seguir construyendo un futuro mejor para todos. Es un llamado a la unidad, a la solidaridad y reconocer como parte de uno mismo, de una nación, para trabajar juntos por el bienestar de todos. En este bicentenario renovamos nuestro compromiso con la Bolivia Profunda, con fuerza y su resiliencia. Nos comprometemos a seguir trabajando por la justicia y la igualdad y la dignidad de todos los bolivianos. Nos comprometemos a seguir construyendo un futuro mejor y futuro reflejo de la riqueza de diversidad de nuestra nación. Como organización de patriotas, reafirmamos nuestra misión que a través de la relectura de nuestra propia historia se puede enfatizar los rasgos de los distintos escenarios y contextos han contribuido. Para que la militante de base tome una división crítica que le permita reflexionar en este campo para así poder construir la formación del pensamiento crítico con respecto al contenido social. El pueblo boliviano de compromiso plural desde el profundo de la historia, inspirada en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial y en la independencia de las luchas populares de la liberación, en las marchas indígenas, sociales, sindicales, en las guerras y en la guerra del agua y del octubre negro del gas, en las luchas por la tierra, por el territorio y con las memorias de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Y para terminar, en todo esto sobre lo que es nuestra hermosa Bolivia, en el lema de nuestra organización, que vamos llevando en nuestras poleras, que ustedes han debido estar viendo, es: viva la lucha del pueblo, que al fin de cuentas todos somos soldados de Bolivia. Esta frase que va a nuestro lema de la organización, lo hemos creado porque en realidad cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, el que sale a pelear a la calle somos nosotros, no la policía, no las Fuerzas Armadas. En un inicio lo hacen, ¿no?, para defender nuestro territorio, pero ¿quién va saliendo después? Somos nosotros, ¿no? Posterior a eso están los niños, los jóvenes, las mujeres. Entonces, por eso es la lucha que viene aquí, el lema de nosotros: viva la lucha del pueblo, que a fin de cuentas todos somos soldados de Bolivia. Entonces, ayúdenme a gritar: viva la lucha del pueblo, que al fin de cuentas todos somos soldados de Bolivia. ¡Viva! Muchas gracias, hermanos. Y quisiera marcar algo más para que ustedes puedan ser orgullosos de ser bolivianos y cochalas al mismo tiempo. En 1730, solo esto, en 1730 ha sido el grito libertario de Alejo Calatayud. El primer grito ha sido aquí en Cochabamba. Y posterior a eso, en 1776, el grito libertario ha sido en Estados Unidos. Entonces, ¿quién ha sido los primeros que hemos gritado libertad? Somos nosotros, en 1730. En 1776 ha sido Estados Unidos. Entonces, una vez más tenemos de sentirnos orgullosos de ser valientes y de ser orgullosos de ser cochalas y hacerse del grito y hacernos respetar. Entonces, por eso, ¡viva nuestro hermano Evo Morales Ayma! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el trópico de Cochabamba! Gracias, hermanos. Gracias, hermana.
echarle más en temblar. Acá de nuestro hermano Víctor le vamos a dar también la palabra. No, pero hermano, yo quiero volver a recalcar que en Pirque hemos sido los únicos que no hemos tenido miedo a entrar. Bien, así de esa manera vamos a escuchar las palabras de don Víctor también en esta oportunidad. A la Organización de Patriotas, igual al licenciado, compañera Vilma, nuestra ejecutiva y compañeros, compañeras, muy buenas tardes. A ver, es verdad, hermanos, es importante informarnos, saber nuestra historia. No, tal vez hemos comenzado con esta frase que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetir, a vivirlo, compañeros, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, es importante saber nuestra historia y la verdadera. Lamentablemente, la educación es una arma para que nosotros nos liberemos, pero lamentablemente el neoliberalismo, la oligarquía, desde el exterior, compañeros, han hecho un modelo de educación para que a todos nosotros nos adoctrinen, para que de esa manera, con esa educación, no nos liberemos, compañeros. Pero en ese sentido, por ejemplo, en la invasión de Latinoamérica por Cristóbal Colón, nos enseñan en la escuela que es una conquista, el descubrimiento del nuevo mundo. Pero sin embargo, compañeros, ha sido una invasión, ha sido un saqueo de nuestros recursos naturales, se ha llevado adelante un genocidio donde han asesinado más de 3 millones de indígenas dueños de Latinoamérica, compañeros. Y como ya no había que esclavizar, inclusive se han atrevido todavía a traer gente de África. Es por eso en Latinoamérica, compañeros, tenemos gente de piel morena, lo que llamamos negritos. Imagínense cuánta gente han asesinado a título de conquista, a título de descubrir un nuevo mundo, compañeros. Y esa gente mismo nos sigue haciendo eso, nos sigue saqueando nuestros recursos. En ese sentido, tal vez no vamos a estar siguiendo a hacer este tipo de talleres, conversatorios, pero sin embargo también una experiencia con hermano Evo. Sí he tenido la oportunidad de estar en canchas blancas, ¿no? Por el camino de Uyuni y de Salar. Hemos sido compañeros, hemos conmemorado esa batalla, ¿no? Había un pequeño acto, el ejército chileno con el ejército boliviano, se ha hecho compañeros, donde realmente esa batalla la hemos ganado, pero nunca nos han enseñado en ninguna institución educativa, ni primaria, secundaria, ni universidad, ni superior, nada, compañeros. O sea, lo tienen oculto. Y de muchos así seguramente, pero he tenido la oportunidad como dirigente, he llegado, hermanos, ¿no? Entonces, muchas gracias, con mucha fuerza, compañeros. ¡Que viva nuestro hermano Evo! ¡Que viva! Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos, ahora vamos a escucharle desde luego a nuestro hermano Evo Morales, que él conoce mucho de la historia y conoce de la historia verdadera. Él ha aprendido esto de la Bolivia profunda. Y la Bolivia profunda son todos ustedes, somos todos nosotros. Y ahora estamos haciendo realmente mucha historia de la Bolivia profunda. Por favor, hermano. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros que están en vigilia. Un saludo a la hermana Vilma, la nueva ejecutiva de Cantro y presidenta de Ocantro, hermano secretario de Relaciones de nuestra federación, compañeras, compañeros que nos visitan, muchas gracias por aportar, hacer algunas reflexiones importantes sobre la historia de Bolivia. Yo solamente quería complementar y comentar a las intervenciones de compañeras y compañeros. Después de la fundación de la República, sigue lo mismo como en tiempo de colonia. ¿Qué es colonia? Tiempo de colonia.
espero, si estoy equivocado, me van a corregir, la invasión europea de 1492, Cristóbal Colón. Para algunos dice descubrimiento de América, algunos dicen llegó la civilización, algunos dicen llegó la buena raza, tantos comentarios. De 1492 hasta 1825, la fundación de la República. Era saqueo y robo. Planes de Europa, genocidio para el robo, saqueo de nuestros recursos naturales. Que nuestro profesor de Cana de la Rima, sé que es de ganas abajo, ¿no? Comentaba muy bien las oligarquías. Pero se funda la República, sigue el robo, sigue el saqueo. Yo puedo reconocer el gobierno de Andrés Santa Cruz Calahumana, el primer presidente boliviano. Una cosa es el primer presidente de Bolivia, otra cosa es el primer presidente boliviano. Primer presidente de Bolivia, Simón Bolívar, venezolano. El primer presidente boliviano, después de Antonio José de Santa Cruz, también venezolano, Antonio José de Sucre. Andrés Santa Cruz Calahumana, madre humasoyano, padre español, pero él nacido acá. Es el primer presidente boliviano, el tercer presidente de Bolivia. ¿Saben? La economía estaba bien, respetado Bolivia. A partir de ese momento, golpes, saqueo, robo, gobiernos liberales. Mira, recién la primera nacionalización de los hidrocarburos, 1937. De 1825 a 1937, ¿cuántos años? Más de 100 años. Seguía como en tiempos de colonia. Seguía el robo, seguía el saqueo. ¿Quién nacionaliza? Un general Toro acompañado por coronel Germán Buch, 1937. Nacionaliza, golpe de Estado, otra vez 1939, otra vez privatizan. 2 añitos duró esa nacionalización. Germán Buch estaba presidente, ha muerto, hasta ahora no sabemos cómo le mataron, apareció muerto. Con seguridad las oligarquías la mataron. No sabemos hasta ahora cómo ha muerto. El coronel nacionalizador del petróleo. ¿Por qué los militares se han dado cuenta? Encabezan la nacionalización. Porque alguien en ese momento comentó de la guerra del Chaco. Compañeras, compañeros, la guerra del Chaco no era guerra de paraguayos y bolivianos. Era guerra de 2 empresas petroleras internacionales. Uno de Estados Unidos y otro de Inglaterra. ¿Quién dominaba el negocio de petróleo? La empresa norteamericana, la empresa de Estados Unidos. Esa empresa vendía gasolina a paraguayos y a bolivianos. Pero Estados Unidos vendía armas a paraguayos y bolivianos. Negocio para Estados Unidos. Estados Unidos vive vendiendo armas. Y para vender armas provoca guerras. Esa historia. Entonces, la guerra del Chaco no es guerra entre bolivianos y paraguayos, sino 2 empresas transnacionales. Y Estados Unidos feliz vendiendo sus armas a ambos países. Entonces, los militares se dan cuenta. Saqueo, tantos soldados muertos por culpa de 2 empresas transnacionales. Uno de Inglaterra, otro de Estados Unidos. Entonces ahí viene, dentro de las Fuerzas Armadas, llamado razón de patria. Razón de patria, ¿se dan cuenta? RADEPA. Toro, Germán Buch, Villarroel, nacen ahí, razón de patria ya. Y por eso los militares primero encabezan 1937. La guerra del Chaco, supuesta guerra del Chaco, termina en 35, 37 nacionalizan.
Repito nuevamente, a veces 2 años dura. Va pasando otra vez. 1969, presidente otro militar, Obando cambia, su ministro, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ministro se llamaba de Minas y Petróleo, encabeza la nacionalización, Marcelo Quiroga Santa Cruz como ministro, con el presidente militar, Obando cambia. Nacionalizan, otra vez privatizan. El golpe de Estado del 80 hacen desaparecer a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Al primer nacionalizador, Germán Buich, muerto, no saben cómo matar. Marcelo Quiroga Santa Cruz, agarraron, mataron, no saben dónde está hasta ahora su cuerpo. ¿Saben por qué cuento esto? Comento esto. Primer presidente civil nacionalizado somos nosotros, Evo Morales, compañera. Primero de mayo de 2006. A veces pienso, también intentaban matarnos, como mataron a los nacionalizadores. Es la tercera nacionalización, primera vez a la cabeza de un presidente civil indígena, campesino como ustedes. Las peleas por las transnacionales. Cuando yo digo, hermanas y hermanos, somos anticapitalistas, no estoy protestando contra su propiedad privada. Si esta compañera con trabajo, con esfuerzo, tiene 2 casas, 3 casas, es respetado. Si nuestros hermanos de relaciones, gran trabajador, tiene su casa en Cochabamba, en Santa Cruz, también en Pando, en Quillacoyo, para Seconina, perdón, no es Seconina, no. Está respetado por constitución. Hermanos, queridos jóvenes, ¿qué es ser anticapitalista? ¿Cómo extranjeros van a venir a vendernos la luz? Antes de que seamos gobierno, de la luz pagábamos a los extranjeros. ¿De quién era la planta hidroeléctrica, termoeléctrica? No eran de los bolivianos, los ingleses, de los noruegos. Esa red que se llama la luz, ¿no ve? Alta tensión, Torres, ¿verdad? Eso de los españoles. Supuestamente estás pagando a ERVEC, pero estás pagando a los extranjeros. ¿Entel de quién era? De los italianos. Cuando pagamos de Entel, estás pagando a los italianos, no a los bolivianos. Entonces, el anticapitalista es que los extranjeros no vengan a vendernos la luz, no vengan a vendernos el teléfono. Estaban privatizando el agua. Eso no evitaba. Yo me acuerdo del 99, 2000, aquí salimos a luchar, Cochabamba, a evitar la privatización del agua. Nos divertíamos. La Silvia Lazarte, la Leonil, otros dirigentes, se me divertían. ¿Qué decían? Aquí no es nada la pelea, solo corre gas, en trópico corre bala. Era diversión por aquí, no había ningún miedo. Claro, aquí cada semana teníamos un muerto. Al día 3 muertos, 4 muertos a bala. Eso era otra lucha. Claro, allí era una diversión, no había ningún miedo. Hemos participado en la guerra del agua para evitar la privatización del agua. Entonces, compañeros, el tema es la guerra del Pacífico, una larga historia, y esta nacionalización todavía dura. Solamente 2 datitos, métanse en la cabeza. 85, después de recuperar la democracia, podemos amanecer hablando acá, ¿no? 85 empieza el neoliberalismo, profundizado, mejorado, después de que recuperamos la democracia. Hasta el 2005, 20 años, ¿cuánto era la renta petrolera? 4.000 millones de dólares. En 20 años, estoy redondeando, 4.000 millones de dólares de renta petrolera, ganancias del gas. 1 de mayo nacionalizamos, 2006 a 2019. ¿Cuánto ha sido la renta petrolera de ganancia? 40.000 millones de dólares. Compañeros, se dan cuenta. Y se dan cuenta cuánto nos robaron, cuánta plata se nos llevaron.
Claro, de cada 100 bolivianos, 82 bolivianos para extranjeros, para los bolivianos 18 bolivianos. Robo total. Así era. ¿Y qué decían los contratos? ¿Saben, compañeros? A mí me invitaban a la reunión del Comité Ejecutivo de la COP, porque somos fuerza importante, bien unidos, disciplinados. Entonces me invitaba a la reunión del Comité Ejecutivo para planificar la marcha, bloqueo, paro general indefinido, a veces para ir al diálogo. Cuando íbamos al diálogo con el gobierno, ¿qué nos decían los ministros? Pedíamos nacionalización, y nos dice, cuando está bajo el suelo, el gas es de los bolivianos. Sale del suelo, ya no es de los bolivianos. En los contratos con los extranjeros, ¿qué decía? Escúcheme bien, en los contratos con los extranjeros decía, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. En boca de pozo. Derecho de propiedad. Sale de la tierra, ya los extranjeros, ya no los bolivianos. Entonces, el Estado del gobierno no tenía derecho a controlar cuánto se producía diariamente. No sabía. O sea, el primer decreto supremo de nacionalización, 1 de mayo, la última vez, el gabinete, 4 de la mañana. Yo estaba ya llegando de Cuba. Después de incorporarnos a ALBA TCP. ALBA. Eran primero Fidel y Chávez. Estados Unidos, que decía eje del mal. Ellos se incorporó ya 3 ejes del mal. Ahora digo, ¿qué eje del mal? Era eje por la humanidad. Así veo. Llego, apenas alcanzo del aeropuerto directamente al gabinete, 4 de la mañana, 1 de mayo de 2006. Algún ministro llegando de la puerta me encuentro. Entramos, y aquí quiero que sepan, compañeras y compañeros, ningún ministro ha participado en la nacionalización. Tenían miedo. ¿Qué me decían? Presidente Evo, si nacionalizamos nos van a llevar al CIADE. Es una institución que está en Estados Unidos. Nos demandan. Algunos me decían, presidente, si nacionalizas te van a procesar, te van a demandar. Miedo. Pero largo sería comentario, por eso yo digo, para ser autoridad principal, no solamente necesitas fuerza, energía, sino es tan importante valentía. Una es la valentía, otra es la fuerza. Si yo fuera libi, escuchando a los ministros, no nacionalizaba. Yo digo, a ver, que me demanden pues, que me procesen pues. Nacionalizamos. Y es por eso el 1 de mayo del 2006 no me tembló la mano para firmar el primer decreto de nacionalización de hidrocarburos. Por eso, compañeras, compañeros, los resultados, sino con qué plata hubieran hecho obras pues. Si no hay plata, no había plata. ¿No? Había muchas obras. Entonces, compañeras, compañeros, estas son las nacionalizaciones, las guerras. Segundo, estaban comentando, a ver, sobre el tema del Estado plurinacional. Las elecciones de 2005 ganamos con 3 propuestas. En lo político, la refundación, Asamblea Constituyente. Ahí comparto con las palabras del compañero Andrés. Por si acaso, el compañero Andrés es fundador del instrumento político. Un aplauso para él. Compañeros, primero, la refundación, la Asamblea Constituyente. Segundo, en lo económico, la nacionalización. Y tercero, la redistribución de la riqueza. Asamblea Constituyente tardó. Pelea por aquí y por allá. Algo quiero que sepan, compañeras, compañeros. Yo creo que esto ha sido la verdadera refundación de Bolivia mediante la Asamblea Constituyente. Nosotros decimos fundación, refundación, tal vez fundación.
nuestros antepasados que levantaron armas, guerrilleros de independencia contra los españoles, no participaron en la fundación de la República, 6 de agosto de 1825. Pero nosotros, nuestros abuelos levantaron armas. ¿Quiénes son de Independencia Yupaya? Levanten la mano a ver. Independencia Yupaya. Mucha historia, tienen que revisar la historia. Tienen que leer el libro de Tambor Vargas. Se organizaron armados contra los españoles. Irupana aportaba coca para los guerrilleros de independencia. Independencia, Yupaya, algunos aportaban papa, maíz. Les derrotaban a los españoles bien, a veces se hacían derrotar. Cuando los españoles derrotaban a nuestros abuelos, ¿qué hacían los españoles? Quemaron toda su casa, era todo paja. Lo peor es, agarraba el ganado vacuno, los cortaba las 4 patas, así les dejaba. Si te agarro, te vamos a cortar. Escarmiento, mensaje de escarmiento, de amedrentamiento. Leer ese libro es como para llorar. Eso es antes de la fundación de la República. Mucha historia de independencia hacia Oruro, hacia Chuquisaca. ¿Quiénes son chuquisaqueños? Levanten la mano a ver, chuquisaqueños. Chuquisaqueños. ¿Por qué son comicos en Chuquisaca? ¿Saben o no? En Chuquisaca, en Tarabuco. Españoles avanzaban, hermanos chuquisaqueños, quechos defendiendo, peleando. Españoles ya no tenían bala, tenían armas, se agarran a puño limpio. Los tarabuqueños agarraban, mataban a los españoles y cortaban el pecho, comían el corazón de los españoles. Duro, claro, darse fuerza, vienen a invadirnos. Duro. Hasta ahora siguen festejando los soncomicos, se llama. Es grave. Andrés de Machaca, Jesús de Machaca, en La Paz, entonces provincia Pacajes, se llaman curamancanes, comecuras. Había algunos obispos, no todos los padres, magos. Los aymaras agarraban, comían a los padres. Una vez yo estaba entregando un colegio, lindo colegio, transmisión directa en Canal 7, autor originario con su poncho, con su checote, la bienvenida, dice: hermano presidente, nosotros somos curamancanes. No, aymara, come curas. Yo dije, me van a sacar la mugre, transmisión directa en el Canal 7, asustado. Nada, pero una verdad, es una historia. Hay buenos curas y malos curas. Esa es la resistencia, la rebelión del movimiento indígena, hermanas y hermanos, ¿no? Entonces, para fundar, duró esta Asamblea Constituyente. Yo digo, gracias a la lucha del pueblo, acabamos con ese Estado colonial para tener el Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Estaba explicando el hermano. Para mí la plurinacionalidad es la unidad de la diversidad. Yo soy medio morenito, negrito, compadre medio blanquito. ¿Cómo clasificamos? Los quechos de aymaras somos originarios milenarios. Su papá seguramente llegó hace 50, 60 años recién. Él nació también es originario, pero originario contemporáneo. Cuando es jara, él no es jara. ¿Qué es jara? También hay aymaras que es jaras. El jara es racista, discriminador. Es el jara. Ahora no es solamente el banco, no. Hay también aymaras que es jaras. ¿No? Los compañeros, yo digo, Estado plurinacional es la unidad, de la diversidad, somos diversos. Yo de presidente de nación conocí Bolivia. Tenemos tanta diversidad cultural,
esa diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. A ver, solamente hablemos de pollera. Las paseñas tienen pollera, no, hasta abajo tienen, ¿sí o no? Las jochadas, ¿no? Esa rodilla. En las chapagas tienen pollera, ahí de rodilla arriba nomás ya. Esa es la diversidad, ¿sí? Esa es la diversidad cultural. La pollera es traje de lujo. Yo digo traje de lujo. Una vez me invitaron a mí al Valle Alto para hacer carnavales. Llegué tempranito, vamos a coquear, hemos ido a coquear ahí. Estábamos, ¿no? Las chicas, compañeras con su pantalón, buzo, cosechamos. Y las abuelas cocinando, ya hay que ir a Taquipana a velar. Salimos del Chaco, la tarea, después de cocinar algunas cosas. No, estaban ya, una sopita nos invita para ir a velar, todos con pollera, con sus aretes por aquí, por allá. Si me da cuenta, la pollera es traje de gala. Algunos compañeros, espero que no sean nuestros hermanos, no quieren casarse con mujer de pollera porque pollera cuesta más que el vestido, ¿sí o no? Algunos tacaños no quieren casarse con la hermana que lleva pollera. Esa es nuestra diversidad cultural. Pero ¿qué pasó a ver? Para instalar la Asamblea Constituyente en Sucre, ¿saben? Compañera Isabel era nuestro constituyente. Del Trópico era la Esther Vélez, creo, nuestro constituyente. Llegaron a Sucre para sesionar. En los hoteles del casco viejo no alojaron a las hermanas de pollera, 2006. Por las compañeras buscarse casita en los barrios, autoridades electas. Sería discriminación. Yo 85 por ahí pasaba de Oruro por Cochabamba para venir al trópico, a las hermanas de pollera no podían entrar a bancos. Esa es la discriminación. Ahora se dan cuenta cómo ha cambiado eso. Entonces, compañeras, compañeros, un poco recordando, entonces, para mí, repito nuevamente, que el Estado plurinacional es unidad en la diversidad. El Estado plurinacional, nuestra meta es, hermanos, escúcheme, América plurinacional. En América estamos diversos. Cuando yo planteo América plurinacional, algunos presidentes me dicen, no, sí, pero mejor que sea Endoamérica. ¿Endo o Indoamérica? Indoamérica. En América de los indígenas, los indios después no aceptan Indoamérica. Ese es el debate, Indoamérica o América plurinacional. Esa es la meta para seguir debatiendo en América. Otro temita, a ver, compañeros, escuchando el 52. No sé si ahí pueden discrepar. Para mí el 52 no ha sido revolución. Para mí el 52 ha sido una insurrección del movimiento campesino indígena contra los patrones, contra los terratenientes, ¿no? Y los mineros contra los varones del Estado. Ahí aparece momentáneamente el MNL, ¿no? A mí me contaron algunos viejos dirigentes, ya han muerto algunos, Oscar Salas, Víctor López, expresidente de la COP, que comentaron, MNL no quería nacionalizar las minas, obligado, amenazando, hicieron nacionalizar. 31 de octubre, ¿no? De esos años. La reforma agraria, para mí no ha habido reforma agraria. A ver, esa reforma agraria de 1953 no deja, hasta que llegamos a la presidencia, surcofundio en el valle, el altiplano, minifundio, y en el oriente, latifundio. Esa es la reforma agraria de MNL. No había ninguna reforma agraria. Otra vez independencia. ¿Quiénes son de Piusilla en Morochata? Levante la mano. Morochateños, de Piusilla. Mira, compañera, linda es nuestra historia. Hay, como de MNL, igual seguían los patrones. Y los compañeros un domingo se reunían, toda la comunidad organizaban. El próximo domingo vamos a expulsar este latifundio, este terrateniente, ese patrón. Todos se levantaban, fuera les votaban y tomaban las tierras.
que no había MNL, ¿no? Descansamos un domingo, otro domingo, otra vez. Una comunidad muy famosa por Teusilla, no me acuerdo bien, igual, se organizaban ahí a votar a los patrones. El pueblo hizo su reforma o revolución agraria. Aquí en Trópico de Chabamba, a ver, ¿quiénes son de Isinuta? Levanta la mano. Isinuta. 1, 2. Yo estaba empezando como dirigente, sería 82, 83, era acta de convención de tierras. Había problemas, ¿no? Los viejos dirigentes deben recordar. Límites de sindicato, central, pelea, eso deben que resolver. Y una vez me llevan a Isinuta, al llegar a Isinuta, antes de llegar, todo eso, el terreno de los banqueros. Entonces, ¿qué banco era? Los banqueros llegaron a votar a los compañeros, ¿no? El presidente de la Comisión de Tierra era de 2014, Pedro Quinteros, estaba apoyando a los banqueros. Yo actas anotando, escribiendo ahí. Ya no podía soportar cómo el presidente de la Comisión de Tierra no va a apoyar, ayudar a los compañeros que están viviendo ahí. Los coquitas ya produciendo, las naranjas grandes están viviendo. Ya saben, tienen que irse. Es nuestra tierra, es los banqueros. Claro, legalmente tenía saneado su tierra, tenía títulos, pero no vivían ahí. Yo que aprendí de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La tierra del que la trabaja personalmente. No podía entender, apenas me aguantó, pedí la palabra. Claro, yo era actas de la Convención de Tierra, mi presidente Pedro Quintero de Villa 14. Pensando Pedro Quintero, yo voy a respaldar a él para defender al banquero. Yo me rebelé, ¿no? Yo dije al presidente de la Convención de Tierras, a los banqueros, los compañeros están concentrados. Yo sé, por nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que la tierra se trabaja personalmente, ¿no? Y aquí los compañeros, miren, trabajando, sus naranjos grandes, sus cocales, sus casitas. Por tanto, la tierra es de los compañeros, no los banqueros. Toda la gente me aplaudió. Y el presidente de Convención de Tierra, enojado para mí. Ya, ahí terminó. La gente se avalentonó, fueron los banqueros. Termina la reunión. Joven, ¿cómo te llamas? Joven, ¿cómo te llamas? Evo. No creían que me llamaba Evo. No es sencillo, compañero, ganarse confianza en la base. Hasta ahora debes recordar que los banqueros nunca más han vuelto. Si la gente está viviendo, ¿cómo pues va a recuperar? Intentaba que paguemos por la tierra. ¿Por qué tenemos que pagar pues? ¿Qué significa eso? Nosotros, con el poder sindical, hicimos la revolución agraria en el trópico de Cochabamba. Por Nuevo Chapare, Copaico, Copaibucho, el terreno de los militares. Les quitamos, ahí está la central de Nuevo Chapare. De Puerto San Francisco a Puerto Motomojo era de un ganadero veniano, Sergio Celada. Compañeras, compañeros, tan importante la universidad. Yo salí del Chaco ahí, estaba atizando, preparando comida, llegan 4 autotes gordos. Me asusto. Dice, soy Sergio Celada. Ah, sabía que hay Sergio Celada, que es dueño de ese terreno, de Puerto San Francisco a Puerto Matamojo. Sí, don Sergio, usted censa, sí. Y un general, Tapia, que escuchaba en la prensa que era su prefecto de avance durante la dictadura, y 2 autores como matones. No tenían asientos ahí hablando. Y un rato me dice, Sergio Celada, un ratito quiero hablar contigo. Claro, un paviche solamente tenía, me lleva hacia el cocal, yo la acompaño. En el cocalcito, ¿qué me dice? Evo, déjame venderme tierra. ¿No? Si quieres, te doy plata, si quieres, te doy tierra. Yo me enojo. Don Cielo, no moleste, por favor. Yo plantado en el cocal me vine, enojado. Ya vuelto, poco molesto, se han ido.
estaba dirigente de la central. Esta historia, linda historia. Era 85, 86 más o menos. Al día siguiente convoqué a la gente. Al día siguiente convoqué, como 2, 3 días de trabajo, a sacar senda, a lotear, a repartir tierra. Ahí algunos compañeros me ganaron. Han puesto sindicato 9 de abril. De paso, me ganaron ahí. Estaba el sindicato 9 de abril, creo que son 40 afiliados. ¿Para qué viene a molestarme? Ofrecerme plata y tierra, ¿no? Rechacé. Va pasando el tiempo, 88 gané la ejecutiva de la federación, cuando estaba Víctor Paz Estensoro, y estaba en la federación, no sé si era 89, me dice, ahí abajo te está buscando Sergio Celada. Yo me asusto. Esta manera de reclamar de su tierra. No se podía rechazar, que suba pues. Nuestra sede donde tenemos en Cochabamba era planta baja y un piso nada más. Yo siempre comento, esa sede hicimos con aporte sindical. Pues hice mucho aporte sindical lo que tenemos. No, lo que está al lado. Bueno, compañero Sergio sube arriba. Hola Evo, ¿cómo está don Sergio? Me dice, Evo, felicidades por tu elección como ejecutivo. Te felicito. Evo, te conozco. Vas a hacer algo en la vida. Mas sí, no me regaña, no me reclama, me felicita porque he quitado su tierra. Ya. Va pasando el tiempo, ya presidente. Creo que en 2007 me dice, un viejito, Sergio Celada, te está buscando en Palacio Quemado. Le conozco, que suba. Suba arriba, entra y llora. Evo, te dije, va a hacer algo en la vida, ahora eres presidente. Me abraza y llora el viejito. Le quita su tierra. Y me felicita, me abraza y llora de mí. A los jóvenes, compañeras, compañeros, qué tan importante es la honestidad. Yo siempre digo, llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Es tan importante. Solo estoy contando uno, puede contar tantas cosas. Hablamos, invitamos una comidita en Palacio, contentos, se ha ido. Se había muerto con COVID. Quería hablar, ¿no?, detonando a Argentina. Eso quiero contar a sus hijos. Son grandes ganaderos en Beni. Respetamos su derecho. Pero, entonces, ¿qué quiero que me entiendan? Igual, gracias al sindicato hicimos la revolución, quitamos la tierra, los ganaderos, los banqueros, los militares. En Trópico Cochabamba no ha habido presencia de Estado para hacer nuestra revolución agraria. La fuerza sindical, el poder sindical. A ver, compañeras, compañeros, entonces, en 52, para mí no ha habido una reforma, para mí no ha habido revolución, sino insurrección del pueblo, momentáneamente acompañó el MNR. Después se ha derechizado, derecha total, mira, se derechiza, se ha atomizado el MNR. MNRI, MNRU, MNRH, MNRB, PRIN, PRA, realmente MNR, en 7 partes. Todo el mundo se quería ser, ¿no?, MNR. ¿Saben, hermanas y hermanos? Si esta línea, si el trópico nos vamos a derechizar, así puede atomizar nuestro instrumento político. Para mí es mantener la línea ideológica, los principios ideológicos y valores de un movimiento político. Va a haber seguidores, se van solitos. Además, se ha ido solito, no ha dividido por ambición de plata. Román Solero no ha dividido. Si claudicamos en nuestros principios de anticapitalista, antiimperialista y anticolonista, ahí sí, esto se hace, ¿no?, tristes, dividido. Lo que hay que cuidar en este momento. Compañeras, compañeros, la compañera estaba hablando de canchas blancas. Es 14 de febrero de 1889, ¿no? Para mí, 1979.
1879, sí, 1879. Para mí no ha sido la guerra del Pacífico. 14 de febrero de 1879, invasión chilena. Nos han invadido. ¿Qué es guerra? Pulga declarar la guerra. ¿Quién gana? Esa es guerra. Una invasión. Y no había comunicación. Un soldado a pie, creo, desde la frontera a comunicar al Palacio a La Paz, a comunicar lo que nos han invadido los chilenos ya. ¿No? Ya recién, el 23 de marzo, 14, después de un mes, una resistencia de Eduardo Avaroa. Una resistencia, ya estamos invadidos. No, seguían pasando. En noviembre de ese año, ahí comenta muy bien la compañera, Canchas Blancas. El movimiento campesino alerta a las Fuerzas Armadas porque los chilenos seguían avanzando. Yo comparo a los chilenos con Israel. Intervencionista, invasionista, expansionista, ese es Chile para mí. Quita Chile de Argentina, nos roba a nosotros del mar, del Perú. Perdón, de compañero, está un chileno aquí. Aunque ese chileno grita mar para Bolivia, ¿no? Cuando los chilenos gritan mar para Bolivia, yo también grito mar para Bolivia, también mar para Chile. ¿Sabe por qué? Todo el Océano Pacífico está totalmente privatizado, no es de los chilenos, ¿no? De los privados. Por eso, mar para Bolivia, también hay que pedir mar para Chile, ¿no? Ellos avanzan y los hermanos campesinos alertan que están avanzando los chilenos por territorio potosino. Campesinos y Fuerzas Armadas se preparan como una olladita de agua, ¿no? Y los chilenos han caído ahí. Ahí lo han atrapado, se han escapado y nunca más han vuelto. Yo diría, la única es que la Fuerza Armada ganó en Canchas Blancas. Y han encontrado documentos de los chilenos. Avanzar, llegar a Paraguay y también salida al Océano Atlántico, cruzar. Si no era el movimiento campesino y Fuerzas Armadas, Salar de Uyuni hubiera sido los chilenos. Una dura lucha, nosotros hicimos un pequeño homenaje, no sé si era 2018, 2017, no me acuerdo bien, un acto para recordar. Ha sido clave eso, si no hubieran perdido más el Salar de Uyuni. Canchas Blancas está cerca del Salar de Uyuni. Claro, como se escaparon los chilenos, eso nunca quieren reconocer las Fuerzas Armadas de Chile. Nunca quieren reconocer. Y dejando esos papeles, el pequeño libro cuenta eso. Van a seguir avanzando, pasar Bolivia, Paraguay y llegar al Océano Atlántico, tener salida al Pacífico y Atlántico de la meta a los chilenos. Compañeras, compañeros, yo termino ahí esta pequeña explicación, pero quería aprovechar esta oportunidad. Tal vez, compañeros, muchas gracias al Consejo Chuncoca. Está en debate en este momento qué está pasando.